Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga. Vande Guru Nishabhaktams Ishamisha Vatarakams Tat Prakashams Jagat Shakti Krishna Chaitanya Samvyakam. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoditau Gaudadaye Pushpavantau Chitau Shandau Tamondau. Ofrecemos respetuosas reverencias a los maestros espirituales,
a los devotos del Señor, a las encarnaciones del Señor, a sus porciones plenarias, a sus energías y al propio Señor primigenio, Sri Krishna Chaitanya. Ofrecemos respetuosas reverencias a Sri Krishna Chaitanya y a Sri Nityananda, que son como el sol y la luna. Han aparecido al mismo tiempo en el horizonte de Gauda para disipar las tinieblas de la ignorancia y de un modo maravilloso otorgar bendiciones a todos. Seguimos con la lectura del que habéis hecho en las semanas anteriores, el Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 14, los pasatiempos de infancia de Sri Chaitanya, y estamos en el verso número 38, escrito en la pizarra. Chorelanya gela prapu ke bahire paiya. Chorelanya prapu ke bahire paiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Chorelanya gela prapu ke bahire paiya. Chorelanya gela prapu ke bahire paiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Chorelanya gela prapu ke bahire paiya. Chorelanya gela prapu ke bahire paiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Chorelanya gela prabu ke bahira paiya. Chorelanya gela prapu ke bahire paiya. Taras kande chari aila tare bulaiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Chorelanya gela prabu ke bahire paiya. Chorelanya gela prapu ke bahire paiya. Taras kande chadi aila tare bulaiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Chorelanya gela prabu ke bahire paiya. Chorelanya gela prapu ke bahire paiya. Taras kande chari aila tare bulaiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Chorelanya gela prabu ke bahira paiya. Chorelanya gela prapu ke bahire paiya. Taras kande chari aila tare bulaiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Chorelanya gela prapu ke bahira paiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Chorelanya gela prapu ke bahire paiya. Taras kande chare aila tare bulaiya. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Chore, Chore. dos ladrones. Chora, chora, como que aquí se le llama más que el chora, el que roba mantequilla. Aquí dicen chorizo. Debe venir del mismo lugar. Chorar. Chorar, Viene de los gitanos. de la India, que habla chora. Los gitanos, hay estudios antropológicos que muestran que los gitanos vienen de la India. Puede que la palabra venga de ahí. Laña, Laña. tomando, Gela, Gela. fueron, Fueron. Prabhu que, Prabu ke al Señor, al Señor. Bahire, Bahire. fuera,
fuera, Pailla, Pailla, encontrándole, encontrándole, Tara, Tara, Su, Skandé, Skandé, sobre los hombros, sobre los hombros, Chari, Chari, subiendo, subiendo, Aila, Aila, regresaron, regresaron, Tare, Tare, a ellos, a ellos, Bulaía, Bulaía, desorientando. desorientando. Cuando el Señor era niño, 2 ladrones se lo llevaron de su casa. El Señor, sin embargo, se subió a los hombros de los ladrones. Y cuando éstos creían que estaban seguros llevándose al niño para robarles sus ornamentos, el Señor los desorientó. Y en lugar de ir a su propia casa, los ladrones volvieron a casa de Jagannath Mishra. Si queréis repetir, cuando el Señor era niño, Cuando el Señor era niño, 2 ladrones se lo llevaron de su casa. los ladrones se llevaron de su casa. El Señor, sin embargo, El Señor, sin embargo, se subió a los hombros de los ladrones. se subió a los hombros de los ladrones. Y cuando éstos creían Cuando ellos creían que estaban seguros que estaban seguros, llevándose al niño llevándose al niño para robarle sus ornamentos, para robarle sus ornamentos, el Señor los desorientó. el Señor los desorientó. Y en lugar de ir a su propia casa, Y en lugar de ir a su propia casa, los ladrones volvieron a casa los ladrones volvieron a casa de Jagannath Mishra, Jagannath Mishra, el padre de Sri Chaitanya. Significado. En su niñez, el Señor llevaba muchos ornamentos de oro. Una vez, cuando el Señor estaba jugando junto a su casa, 2 ladrones que pasaban por la calle vieron la oportunidad de robarle. Entonces, dándole unos dulces, lo subieron sobre sus hombros. Los ladrones pensaron llevarse al niño a la selva y matarle, y quedarse con los ornamentos. Sin embargo, el Señor expandió su energía ilusoria sobre los ladrones, de manera que, en lugar de llevarle a la selva, volvieron derechos hasta su casa. Cuando llegaron allí, se asustaron mucho, porque toda la familia de Jagannath Mishra y todos los vecinos de aquel barrio estaban buscando al niño. Por tanto, los ladrones, viendo que era peligroso quedarse allí, le dejaron y se fueron. El niño fue conducido a la casa y entregado a Madre Shachi, que había estado muy inquieta, y se puso muy contenta. Este incidente también se explica con gran detalle en el capítulo 3 del Adi Kanda del Chaitanya Bhagavata. Si os parece, vamos a leer el Chaitanya Bhagavata, la sección de este capítulo. Solamente voy a leer las traducciones. Va desde el verso 108. Aquí pone el capítulo 3, sin embargo yo lo he encontrado en el 4. No sé si son diferentes versiones o es una cuestión que Prabhupada al dictar a veces se dice un número y no es exactamente, o los editores no correspondía cuando al hacer la edición no lo han revisado esto. Está en el Adi Kanda capítulo 4. Va desde el verso 108 al 104.
43, que es el final del capítulo. El capítulo se titula La ceremonia del nombre del Señor, los pasatiempos de infancia y los ladrones raptan al Señor. Un día, 2 ladrones vieron al Señor y contemplaron: ¿de quién es este niño que está solo por las calles? Ellos vieron que el Señor llevaba ornamentos valiosos y consideraron cómo robárselos. Uno de los ladrones tomó al Señor en sus brazos y dijo: mi querido niño. Y el otro ladrón dijo: ¿dónde has estado durante tanto tiempo? Los ladrones dijeron: ven, vamos a casa. Y el Señor, sonriendo, dijo: sí, vamos. Los 2 ladrones rápidamente llevaron al Señor lejos de que pudieran verle, considerando que lo estaban llevando a su propia casa. Había millones de personas en Abadwick, así que ¿quién podía reconocer a todas las personas? Los ladrones, mientras tanto, estaban satisfechos viendo los ornamentos del niño. Uno de ellos pensó: yo me quedaré con las pulseras. Y de esa manera soñaban en las riquezas que muy pronto iban a tener. Mientras los 2 ladrones iban hacia su destino, el Señor sonriente iba montados en sus hombros, en los hombros del ladrón que los llevaba. Uno de los ladrones le dio al Señor un trozo de sándwich y el otro ladrón decía: ya estamos llegando a casa. De esa manera, los ladrones engañaban al Señor. Mientras se lo llevaban lejos, los familiares del Señor empezaron a buscarlo. Alguien dijo: ven, Vishvambar, ven. Otros gritaban en voz alta: Nimai, Nimai. Todos estaban muy agobiados, como un pez que está fuera del agua. Si una madre pierde a un niño, y todos los familiares querían tanto a Chaitanya Mahaprabhu que estaban buscándolo con mucho sentimiento. Todos se refugiaron en el Señor Govinda, mientras los ladrones se llevaban al Señor a su propia casa. Influenciados por la energía ilusoria del Señor, los ladrones se perdieron en el camino y regresaron a la casa de Jagannath Mishra, mientras pensaban que habían regresado a su propio hogar. En el comentario de Srila Bhaktisiddhanta dice: la palabra Vaishnavi Maya que se usa en este verso se refiere a la energía ilusoria insuperable de Vishnu, la cual cubre y lanza a las entidades vivientes. Cuando los ladrones pensaron que ya habían llegado a su propia casa,
estaban preparados para quitarle los ornamentos al Señor. Uno de ellos dijo: por favor, bájalo, baja mi querido niño. Hemos llegado a casa. El Señor respondió: sí, sí, bajadme rápido. Usa la palabra haya, haya, que quiere decir sí, sí. Haya, haya. Mientras tanto, Jagannath Mishra y sus asociados estaban con sus manos en sus cabezas lamentándose. Las palabras Vishada Pavena quieren decir lamentación profunda. Los ladrones, ilusionados por Maya, bajaron al niño en ese mismo lugar pensando que era su casa. El Señor inmediatamente salió corriendo al regazo de su padre y todos empezaron a cantar el nombre de Hari con gran júbilo. La condición de la gente estaba más allá de toda descripción. Era como si las vidas hubieran regresado a sus cuerpos. Los ladrones entonces se dieron cuenta que no era su casa, pero no podían entender dónde estaban. En medio de la conmoción, nadie vio lo que había pasado. Así pues, sin ser detectados, los ladrones ¿cómo está? Sí, si necesita, ¿está bien? No va pasando. Normalmente lo controlo yo, pero estaba tan absorto. En medio de la conmoción, nadie vio lo que había ocurrido. Sin ser detectados, los ladrones salieron corriendo llenos de miedo. Los ladrones pensaban: ¡qué extraño! Uno de ellos dijo: alguien ha hecho magia contra nosotros. Los dos concluyeron: la diosa Chandi nos ha salvado hoy. Entonces, después de recuperar su compostura, se abrazaron. En realidad, los dos ladrones fueron sumamente afortunados porque habían llevado a la Suprema Personalidad de Dios sobre sus hombros. Mientras tanto, todos pensaban: ¿quién lo ha traído de vuelta? Atadle alguna ropa nueva sobre la cabeza como regalo a la persona que lo ha traído de vuelta. Una traducción dice un turbante a la cabeza. Ponerle un turbante. Tie some new cloth on his head. Sí, pone un turbante en su cabeza como regalo. Alguien dijo: yo he visto a dos personas que vinieron aquí, dejaron al niño y se desvanecieron. Puesto que nadie dijo yo le he traído, todos se quedaron perplejos. Ellos preguntaron a Nimai: querido niño, por favor dinos, ¿quién te ha traído aquí? ¿Dónde te han encontrado? El Señor respondió:
Yo fui a las orillas del Ganges y me perdí. Mientras iba caminando por la calle, dos personas desconocidas me cogieron en sus brazos y me han traído aquí. Todo el mundo dijo, las afirmaciones de las escrituras no pueden ser falsas. Se dice que los niños y los ancianos son protegidos por la providencia. De esa manera la gente consideraba lo que había sucedido, pero no podían conocer los hechos debido a que estaban ilusionados por la energía del Señor Vishnu. De esa manera, el Señor de Vaikunta llevó a cabo pasatiempos asombrosos. ¿Quién puede entender dichos pasatiempos a menos que el Señor los revele? Quien quiera que escucha estos temas, que son tan confidenciales como los Vedas, ciertamente alcanza devoción firme por los pies de loto de Sri Chaitanya. Aceptando a Sri Chaitanya y Sri Nityananda Prabhu como mi vida y alma, yo, Vrindavan Das, canto las glorias de sus pies de loto. Mukam karoti vachalam, pangum langayate girim, yat kripatamaham bande, Sri Gurum Dinataranam, Paramananda Madhavam, Sri Chaitanya Mishwaram. Estamos en este capítulo, los pasatiempos de infancia de Sri Chaitanya, que describe pasatiempos maravillosos como el que acabamos de escuchar, y que cuando los escuchamos, nuestro afecto por Sri Chaitanya Mahaprabhu crece, o por lo menos en potencia. Tenemos la oportunidad, si escuchamos atentamente, de que el afecto por Sri Chaitanya Mahaprabhu crezca. Al principio del capítulo hay un verso muy bonito como invocación al capítulo. Normalmente la mayoría de los capítulos del Chaitanya Charitamrita empiezan con un verso sánscrito que dice algo relacionado con los temas que se tratan en el capítulo. El verso dice: Katanchana smrite yasmin dushkaram sukaram bhavet vismite viparitam syat Sri Chaitanyam namamitam. Las cosas que son muy difíciles de hacer resultan fáciles de ejecutar con solo recordar de un modo u otro a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero si no se le recuerda, hasta las cosas fáciles resultan muy difíciles. A él, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ofrezco mis respetuosas reverencias. Así que el capítulo tiene como propósito esta narrativa de los pasatiempos del Señor. Estamos ahora en los pasatiempos en la edad Kaumara, es la edad desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, y luego describe los pasatiempos en la edad Pauganda, el siguiente capítulo, y luego en la edad Pauganda, Kishora, en la edad Kishora, y luego en la juventud, Yauvana. Son 4 capítulos seguidos. ¿Cuál era el último? Yauvana, la juventud. Yauvana, Yauvana. la juventud. Son las 4 edades de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu en Navadvip Dham. Son los pasatiempos
en la vida de familia. Y el propósito de la narrativa es para que podamos recordar al Señor, que podamos conocerle y que podamos recordarle. Si recordamos al Señor, nos purificamos por dentro y por fuera. Como normalmente en las ceremonias de iniciación y después de hacer Achmana, para purificarnos, se canta el mantra Om Apavitra Pavitro Va Sarvavastam Gatopi Va Yasmaret Pundari Kaksham Sabaya Vyantara Shuchihi Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Recordamos al Señor Vishnu y se menciona 3 veces para que quede claro. Al Señor Vishnu, al Señor Vishnu, al Señor Vishnu. Le recordamos como aquel que tiene ojos, Pundari Kaksha, como pétalos de una flor de loto. Son ojos sumamente hermosos. Y cuando le recordamos de esta manera, cualquier persona que le recuerda se purifica por dentro y por fuera. Y no importa por qué condiciones de vida haya pasado dicha persona. Prácticamente hablando, todos los que vivimos en el mundo material hemos pasado por todo tipo de situaciones. Hemos vivido en la riqueza, en la pobreza, puede que no en esta vida hemos experimentado solamente una pequeña parte de la vida material, es muy poquito, pero en muchas otras vidas hemos experimentado todo tipo de condiciones. Lo que podemos imaginar y lo que no podemos imaginar. Me comentaban ahora en el viaje a Cuba, hay bastantes personas que están saliendo del país. Desde el año pasado, que estuve han salido decenas de miles de personas del país, si no centenas de miles de personas. Y muchas veces para llegar a Estados Unidos se arriesgan la vida. O sea, no es que se van muy cómodos. A veces les cuesta muchísimo dinero, tienen que ahorrar el dinero que no tienen o que consiguen como pueden, o se lo manda algún familiar. Y vuelan a algún país de Centroamérica, normalmente a Nicaragua, y luego desde ahí hay lo que le llaman coyotes, que son mafias que llevan a personas de países pobres que quieren ir a Estados Unidos, y muchas veces no llegan al destino. Hay gente que muere en el camino, o mujeres que las violan, son situaciones bastante terribles. Comento esto simplemente para ilustrar cómo puede que haya condiciones que nosotros no hemos pasado en esta vida, pero que hay otras personas que al mismo tiempo que nosotros estamos viviendo cómodamente, no están viviendo en una condición cómoda y se arriesgan sus vidas porque la situación en sus países está muy mal. Y no vamos a entrar en el análisis político porque unos te lo pintan de una manera, otros te lo pintan de otro. Unos van a decir que es debido los capitalistas van a echarle la culpa a los comunistas y los comunistas le van a echar la culpa a los capitalistas. No vamos a entrar ahora en el tema político porque no es la cuestión, sino que el hecho es que que las almas pasan por todo tipo de condiciones en el mundo material.
Y no importa quién sea, si uno recuerda a la personalidad de Dios que tiene ojos como pétalos de loto, se purifica por dentro y por fuera. De la misma manera, si alguien canta el sagrado nombre de Krishna, que no es diferente de Krishna, es como ver cara a cara a la suprema personalidad de Dios, se purifica por dentro y por fuera. En el Chaitanya Bhagavat se menciona como el Chaitanya Mahaprabhu le dijo, si recuerdo correctamente, esa madre Sachi, y le dijo que yo estaré presente en la forma del santo nombre y en la forma de la deidad. Era cuando le estaba anunciando, ya Madre Sachi sabía que el Señor, o temía que iba a tomar la orden de renuncia, era algo que se venía anunciando, y el Señor, antes de marcharse del hogar, la consoló anunciándole que no te preocupes, madre, que tú me verás siempre a través del sonido trascendental, a través del canto de los santos nombres y también a través de la forma de la deidad. En Navadvip, en Koladvip, es la ciudad moderna de Navadvip, encontramos la deidad que adoraba Srimati Vishnupriya Devi, la esposa de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rameshvara Mahaprabhu, que está con las manos dando bendiciones. Es así, ¿no? Las tiene así, ¿verdad? Las tiene dando, irradiando bendiciones para todos. Las tiene hacia abajo quizás porque el Señor se vuelca hacia los caídos. Entonces normalmente cuando se dan bendiciones se ponen las manos así, ¿verdad? Pero ahí en la deidad las tiene hacia abajo, porque el Señor se inclina hacia los caídos. Hay otro verso, no recuerdo en qué capítulo está. ¿Alguien recuerda en qué capítulo está? El verso que dice, como el río que fluye hacia abajo, el Señor se vuelca hacia los caídos. Tendría que buscarlo. Está en el capítulo 16, dice, Kripa Sutta Sarityasya Vishvam Aplavayantyapi Nichagaiva Sadabhati Tam Chaitanya Prabhum Bhaje. Yo adoro al Señor, Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuya nectárea misericordia fluye como un gran río, inundando el universo entero. Al igual que un río fluye hacia abajo, Sri Chaitanya siente especial inclinación hacia los caídos. Claro, no debemos utilizar esto como excusa para hacer el sinvergüenza y decir, eso es para invocar la misericordia de Sri Chaitanya. No es el método. Pero el punto es que Chaitanya Mahaprabhu, para aquellas almas que están caídas, siente una inclinación especial. Pero sus sirvientes debemos ser cuidadosos de seguir sus instrucciones y de actuar como instrumentos en su misión de divulgación del santo nombre de Krishna. El movimiento de conciencia de Krishna es un movimiento de prédica. Y si bien estamos en una comunidad rural, debemos siempre recordar que es el propósito de estas comunidades, además de vivir un estilo de vida sencillo, con pensamiento elevado, y cantar y glorificar a Krishna en la comunidad de devotos, debemos también tener el lugar en condiciones
y atender muy bien a las personas que vienen. El tener lugar en condiciones para las personas que vienen y dar prioridad a todos los visitantes. Cuando estaba en Cuba vi que hubo un poco de tira y afloja que con algunos devotos o voluntarios no habían cedido el paso a los visitantes para tomar prasadam, y eso es algo que en ningún caso se debe pasar por delante de los visitantes. Es que tanto a nivel espiritual como a nivel material incluso. O sea, los visitantes que vienen están ayudando a mantener el lugar con las aportaciones que hacen, y lo menos que podemos hacer es atenderlos como Dios manda, de la forma correcta, dándoles prioridad. Es muy importante este principio. La gente viene aquí, tiene la oportunidad de ver a la deidad, incluso aquellos que vienen a hacer sus cosas, sus prácticas de yoga asanas o lo que hagan en el aula cuando aportan una donación y se les permite utilizar el aula y quedarse aquí en la comunidad y tomar prasadam. Pero muchas veces vienen al templo, también toman darshan de las deidades, escuchan el santo nombre de Krishna. Seguro que lo escuchan, aunque cantemos bajito por la mañana para no molestarles mucho, pero seguro que lo escuchan los que duermen aquí, el Mangalarti, no cabe duda que escuchan el santo nombre. O sea que si vienen aquí no es por casualidad. De la misma manera que en el lila que hemos visto, claro, no quiero decir con esto que estas personas sean así, pero en el lila de los ladrones que raptaron al señor Chaitanya, el Chaitanya niño, a Nimai, no eran tampoco personas ordinarias. Recibieron misericordia de participar en este lila, a pesar de que incluso se comportaron de una forma incorrecta en su forma de actuar. Así que el hecho es que no es algo común y corriente. Cualquiera que se relaciona con el movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu es una persona especial. Quien quiera que sea, nadie recibe esa misericordia por casualidad. Y nuestro deber como sirvientes de Sri Chaitanya Mahaprabhu es atender muy bien a esas personas y darles prioridad en el trato. Es algo importante. Y esa es nuestra prédica. O cuando salimos a predicar, como por ejemplo Premakanda Prabhu es muy entusiasta en salir a Harinam cada semana, aunque tenga que ir haciendo autostop, que aquí está prohibido, pero en España está prohibido hacer autostop, pero lo hace y le llevan. En Cuba la gente se mueve parando coches, porque no tienen cómo moverse a veces. Es que no tienen manera de moverse. Hay poco transporte público, le llaman las guaguas. Las guaguas van abarrotadas, así, a veces no tienen lugar y tienen que parar o coches del gobierno, que el gobierno pone para transportar a las personas, o a personas que se buscan la vida así, que no tienen taxi, pero paran a la gente. ¿A dónde vas? Pues a tal sitio, 200 pesos o 100 pesos. Y de esa manera se mueven en el país.
Como BlaBlaCar. No, No, hombre, qué va. BlaBlaCar También existe. cubano. ¿Eh? BlaBlaCar cubano. Cubano, vale. Sí, son conchos. Se ponen así, hacen así, y Sí, si la persona para, le pregunta, ¿a dónde vas? sí. Y entonces si va para el mismo sitio, dice, vale, voy para allá, te cobro tanto. Si es del gobierno, te lo lleva gratis, y si no es del gobierno y necesita dinero, le cobra. Vaya. Sí, sí. Y entran un montón de personas en un coche. Ujú. Pero yo he visto salir por la parte de atrás, iban 7 personas y 2 niños. Son En la dominicanos. República Dominicana hace nada que he estado, he visto salir, me quedé, vamos, impresionada, ¿eh? Como que esos países son así, son parecidos. Muy bueno. Y la gente es altamente receptiva a la conciencia de Krishna. Hicimos 7 programas, 4 en la Casa de Cultura, en La Habana, y 3 en un centro de yoga que organizó un brahmachari cubano que vive en Los Ángeles. Él fue a Cuba con Bhaktimarga Maharaj en diciembre pasado y parece que contactó con algunas personas y luego ya llamó a la directora del centro. Era un centro, una casa muy, muy bonita, muy grande. Eran personas que debían tener familiares más o menos bien. La casa era opulenta y, bueno, vieja, o sea, una casa antigua, pero muy bien, estaba bien cuidada, la tenían bien atendida. Y era un salón como no el doble, pero más grande que la sala del templo, que esta sala del templo. Y la gente, o sea, vinieron, prácticamente hablando, no habían hecho mucha propaganda porque los devotos hacen lo que pueden. En los últimos años, con el COVID, la situación económica del país, que es muy precaria, a veces no hay gasolina, no tienen cómo transportarse. Para ir al trabajo, pues tienen que ir. Me decía un devoto que va a trabajar en una finca que está en las afueras, trabaja de agricultor, y para poder llegar al trabajo tiene que tomar la guagua a las 5:30 de la mañana. Igual empieza a trabajar a las 8, pero se tiene que ir muy temprano, si no, no llega a tiempo. Es decir, que a veces nos quejamos de nuestras cosas aquí, las dificultades que podamos tener, pero realmente miremos lo que hay en otros lugares del mundo, porque muchas veces somos muy desagradecidos de lo que tenemos. O sea, no sé, nos pasa cualquier cosa y nos quejamos en vez de dar gracias por todo lo que recibimos. Y la gente era muy, muy receptiva. Incluso salimos un día a cantar por la tarde con un devoto búlgaro que es residente en Cuba, el discípulo de Srila Virabhajo, se llama Nanda Tanuja. Este devoto toca en un grupo de música y dijo, bueno, ¿por qué no salimos un día a cantar un poco al malecón? Y la gente se acercaba, o sea, enseguida había gente que se acercaba, que preguntaba, o sea, que realmente todo el mundo busca y se siente atraído por el canto del Santo Nombre y por los devotos. Es algo que está ahí y que es importante que lo tengamos presente, que hay que salir, hay que hablar con la gente y dar Krishna. Aquí quizás se nota menos, porque aquí somos en el mundo occidental, pues somos muy chulapones, o sea, es así, o sea, el comportamiento que tiene la gente es muy soberbio, y es porque estamos orgullosos de las
la opulencia material que hemos recibido por las actividades piadosas que hayamos hecho en el pasado o lo que sea nos ha permitido nacer en condiciones más o menos favorables materialmente hablando, pero si no aprovechamos las situaciones que tenemos y nos comportamos de una forma soberbia, claro, para los devotos no se aplica, pero para la gente en la vida siguiente van a tener que nacer en una condición peor. Digo que no se aplica para los devotos porque el servicio devocional va a permitir nacer como devotos. Aunque también si somos soberbios, podemos nacer como devotos en una condición pobre como en esos países. Que no es malo necesariamente, a veces hace que las personas sean más humildes cuando están en una condición pobre. Los que sean, por ejemplo, que han venido de Latinoamérica, de países más pobres, quizás pueden entender, no digo mejor, pero pueden entender lo que digo por comparación, ¿no? De ver las dos condiciones y también de ver la mentalidad europea, que muchas veces es muy arrogante y soberbia. Si queréis hacer comentarios o preguntas. Dos comentarios. Yo llevo 30 y pico de años en Guatemala y todos los días asaltan más de 200 autobuses. Entonces la gente va con mucho miedo. Y si no le das el celular, si no le das los anillos, si no le das el dinero, te golpean. Te golpean con la pistola en la cara y entonces te dejan marcas. Y a veces muere gente. Es decir, y la gente va a trabajar. Salen temprano, como tú dices, a las 5 de la mañana. O sea que tú te vas a ciudades grandes aquí a las 5 o 4 de la mañana. No hay nada, pero en esos países ya está la gente moviéndose para ir a los trabajos. Y después me ha impresionado dos temas en los significados del verso, tanto en el Chaitanya Charitamrita como en el Chaitanya Bhagavatam. Primera, que Prabhupada en el significado nombra selva. 2 veces la palabra selva. Entonces hay que irse a hace 500 años. Ya sabemos que Mayapur es tropical. Pero imaginaos hace 500 años que había tigres, leones también. En la India había muchos leones. Entonces realmente había selvas. Así que no nos extraña. Y después en el Chaitanya Bhagavatam, claro, en aquella época Navadvip o Kolavip era el centro de la erudición en Bengala. Entonces dice en el texto que en la calle había millones de personas. No reconocían, ¿no? Porque había eso, había millones de personas. De hecho, cuando vamos en el ferries y vamos de Mayapur a Navadvip, vemos en las calles que hay miles, y en aquella época había millones. Sí, bueno, la India hoy en día es cierto. La India ahora hay 1.400 millones de habitantes, o sea que claro, y es porque cuando menciona millones, sí, Scott creo que usa... Es diferente, en Uber es diferente, ¿no? Eso no. ¿Cómo? Cuando en esa época, esos millones igual no significa lo mismo que ahora, ¿no? Digo Sí, yo. bueno, quiere decir que había muchísima gente. Pero El punto es que había muchísima gente. A veces dice, había millones de personas. A veces se dice, Ya. pero también es una forma de hablar que no tiene por qué ser literal. Ya. Había millones de personas. Ahora hay O muchas. sea, que había Abarrotado. muchísima gente. Claro. Y significa que la gente no sabía que estaban raptando al niño. Y pensaban que era el niño de los ladrones, de hecho. Sí. Pensaban, esos ladrones llevan a su hijo montado a hombros a su casa. Sí. No reconocieron que era el hijo de Jagannath Mishra. ¿Alguna última pregunta? O si queréis preguntar algo sobre la prédica en Cuba, podéis comentar.
con mucho gusto os puedo compartir. Ahora exactamente que yo cuando fui, que fui 2 veces, tenía en la finca de La Habana del Este, y después tenía la madre de Yanana, tenía su casa que predicaba, y después el otro devoto, al otro lado del Vedado tenía también un centro, y después en Matanzas tenían un templito que tenían Yanana, su padre, eso es lo que había. O sea, ahora mismo no tienen templo. La situación es bastante precaria. Desde el COVID hasta ahora se ha disgregado bastante. Hay devotos, hay muchos devotos que siguen, pero están muy esparcidos. Yo por eso esta vez hemos ido solamente a La Habana. Los 11 días que estuvimos, le dije, hay una devota que es la que dirige Matanzas y coordina los viajes, le dije, no organices fuera, quiero ir solamente a La Habana. Entonces nos quedamos en La Habana, hay unos devotos que tienen una casa donde hospedan a huéspedes, alquilan, así es como mantienen, tienen baño propio y todo está separado. Y nos quedamos ahí y los programas los organizaron fuera, pero no tienen centro. No tienen templo. Sí. Sí. Lo mismo ha pasado en Santo Domingo, que yo recién he llegado. Ellos también, antes dicen que tenían una casa que estaba súper bien, y ahora están en un cuchitril metidos, que los tienen a Gordita y a Pala de tienen ahí a Yagana, Pala de Subandra en un sitio, pero aquello era, para nosotros es inmundo aquello, ¿no? Pero allí están en esas condiciones. Dice que ha ido todo para abajo después de la COVID. Y vamos. En Cusco también me acuerdo que tenían un restaurante impresionante. Y la última vez que fui, un cuchitril. ¿A que sí? Ahora, aquello daba pena, Dios mío. Y digo yo, ¿cómo se le puede ayudar? Porque hay devotos que quieren entusiastas, los que estaban allí, pero yo digo, ¿cómo poder vivir unas duchas, yo qué sé, no tenían ni una ducha? Era como una cosa improvisada con un balde allí, una cosa tan precaria. Allí, desde luego, están así también. Ahora me ha recordado cuando ha dicho usted eso de que ellos también han ido creciendo. Pues ahí Sí, o sea, cuando yo fui la primera vez, esa es la 5ª vez que voy a Cuba. Estuve la primera vez en el 2018, en el 2019 estuve 2 veces, una que fui con Yamasami, siempre me acompaña Yamasami porque es buen músico. O sea, y esta vez llevo el acordeón, que fue mejor todavía, el acordeón le da marcha a los kirtans. Y la segunda vez con Bhaktimarga Swami. Luego ya desde la COVID no había vuelto a ir hasta el año pasado, volví, y esta es la 5ª. Y la primera vez que fui en el 2018, tenían programas en casa de la madre de Janardhan. Sí. La devota es de las primeras devotas, Chaitanya Priya Devidasi. Pero ella se está haciendo mayor, está activa como devota, pero tiene que cuidar su salud y no puede organizar programas en casa. Y además, con todo lo de la COVID, se deterioró todo mucho. Estará jubilada también, porque ella ya es mayor. Está jubilada ahora, sí. Ella es maestra de escuela. Sí, ahora está jubilada. Vive allí en el Vedado, sí, en el Vedado. Vive ahí, sí, donde vivían, Había en el otro mismo devoto piso. que tenía en un barrio más opulento. Ramachandra, ese que es de su... Ramachandra, digamos, el año pasado estaba un poco despistado, no le vi, y yo quería ir también a La Habana para reconectar con él y con la devota que está ahora, Madelaine, que es donde nos quedamos. El primer año nos quedamos ahí y quería repescarlos porque son buenos los dos. ¿Pero los viste? Los vi, sí, estuvieron ahí. Ramachandra. Sí. Ramachandra estuvo con nosotros casi todo el tiempo. La mayoría de los cubanos se quedan de la agricultura. No, la agricultura es poco. No, Lo siguió del puento, ¿Cómo? de la URSS, más bien. hasta que se Como disolvió. pueden, viven como pueden, depende no del... pueden. Como pueden. No, a mí me explicaron. Allí lo que te dicen, a veces tienen que inventar. Sí. Tienen que inventar y hacer magia. Sí.
Lo que me dijeron a mí es que muchos años vivieron de la URSS hasta que se disolvió. Entonces, últimamente, de los que están en Estados Unidos, que le mandan remesas a sus familiares, Ya. después tienen cartillas de razonamiento, Reciben que dinero. ganan $30 al mes. No, y aparte de que Sí. como, Y el embargo. como yo, por ejemplo, allí había devotas que están cuidando a sus nietos. Digo, yo no he parado de cuidar, decía. Digo yo, porque los hijos, los maridos abandonan a sus hijos. Es que eso es el pan de cada día en ese país. Ujú. Y las abuelas se tienen que hacer cargo de los nietos. Y esa abuela tiene que buscarse la vida pues haciendo samositas para vender y así anda. Sí. Si salimos al malecón a cantar, nos sentamos ahí en plan tranquilo en el malecón. Y tú veías gente que iba vendiendo cosas, que los veías con un puestecillo así, pero que se buscan la vida como pueden. Se buscan la vida Ay, y van por ahí a ver si pillaban algún turista, sí, sí. pero un carrito así, o sea, Claro, Eh, colgando y- también. pero una En muchos cosa- sitios está colgando. Y el que tiene carro es mucho. y muchos a lo mejor tienen un familiar que vive en Estados Unidos y que les manda, Sí. pues Sí. le manda de vez en cuando, cada X tiempo le manda $100 y con $100 tienen para tirar 3 meses o 4. como pueden, o sea, lo combinan con... También es verdad que el gobierno tiene lo que le llaman la libreta de abastecimiento Una cartilla. y el gobierno les da algo, o sea, no es mucho, pero van sumando entre lo que le da el gobierno, lo que se ganan por aquí. Después tiene que pagar el alquiler de la casa también, claro. Y el agua, la luz, después los niños al colegio. Bueno, aquello yo dije, madre mía, Lo madre que pasa es mía. que en esos países Allí muchas veces no pagan alquiler, ¿eh? Allí, No, o sea, porque Cuba, el gobierno, digamos que el sistema político que tiene suministra educación y En casa. atención médica gratis y casa normalmente también. La que se la han quitado, porque yo tengo un cliente en Guatemala que tenía varias casas, era de familia gallega, era rico, joyero, y le quitaron todas las casas. Cuando entró Fidel, declaró todo el país como si fuera comunista. comunismo, Ya. y le quitaron las casas a todos y se las dieron a los pobres. Por eso no pagan. Y durante muchos años han estado viviendo de la URSS. Lo que pasa es que en esos países el problema que tienes es de que, aparte de lo que tiene establecido el Estado, no pueden tomar ellos una decisión de hacer cualquier cosa, porque Están controlados. está censurado y aparentemente le dan una pizca ahí, pero a ver, inténtalo, sal un poquito de la línea que te impone el Estado y enseguida te meten a la cárcel. Sí. Entonces, esa es la limitación de Pero los somos comunistas. creyentes, pero eso vamos, nos superan. No le Somos dejan. muy creyentes. O sea, Es que nos superan. Cuba es un país, personas muy creyentes, ¿eh? O sea, los cubanos, a pesar de que puedes decir, no, el comunismo son ateos, pero de hecho en la primera conferencia había un profesor de la universidad que tiene un grupo de la India, que estudia en la India, en la Casa de Cultura. Y esta devota, hermana espiritual es discípula de Ranganatha Prabhu, se llama Radhakunda Devi Dasi. Esta devota está en el grupo y organizó los programas. Y el profesor Ernesto Arcia, él primero le dijo a la devota que yo hablara de José Martí, que es el ideólogo de la revolución cubana, y que lo comparara con Rabindranath Tagore. Yo le dije, bueno, mi especialización es la literatura sagrada de la India. No he estudiado yo a José Martí. Entonces él preparó una conferencia, hicimos una charla, yo hablé de los Vedas y él habló de José Martí de Rabindranath Tagore. Estuvo muy bien, fue como un diálogo, ¿no? Diálogo entre culturas. Sí, en esos países siempre intentan tirar a lo suyo, a lo que ellos tienen establecido y sutilmente, pero te inhiben, no puedes decir cualquier cosa,
Entonces, son países difíciles y tiene que tener cuidado, ¿eh? Porque si te vas del exterior, a Batio Echar se fue, pero le sacaron rápido. Ahora lo que pasa es que están disimulando. Es Porque- que los españoles. Pero bueno, yo no sé si, claro, hay que ver, Es que- hay que ver si el grupo que fue sería, porque la que dirige el tema de cuestiones religiosas, no sé si es, apagar el- no pasa nada, pero la persona que dirige el tema de cuestiones religiosas, porque los devotos se entrevistaron para legalizarlo, y vieron unos devotos que fueron a estudiar a un instituto que tienen que está relacionado con la iglesia anglicana, con iglesias evangélicas, se llama el ISECRE, y tenemos muy buena relación con los directores del instituto. Son muy favorables, hay devotos que han estudiado ahí y han hablado del Bhagavad Gita, a mí me invitaron a dar conferencias cada año iba. Este año no fui porque en La Habana parece que lo estaban haciendo todo online por la situación del país, que la gente no podía moverse, etc. Y a ver, ¿por qué contaba esto? Por el gobierno que mete ahí Sí, sus sí. espías. Pues esta señora, la directora de Asuntos Religiosos, fue a hablar ahí al instituto, al ISECRE, y los devotos que le preguntaron sobre Hare Krishna, porque ya sabía que ellos eran Hare Krishna, y dice que hace años fueron y montaron un Harinam que pararon el tráfico y tal, y los echaron del país. Entonces, claro, es que no se puede ir arrasando. Te vas a un país ahí, vas en plan, aquí estoy yo, pero que es que muchas veces decimos que nos creemos que somos Ese fue el ombligo del mundo. Entonces, claro, nos echan del país, claro. Claro, Si vas en plan arrasando, pues respeta lo que hay, ¿no? tienes que respetar al gobierno. Tú vas a un sitio, yo voy ahí y no voy a hablar mal del gobierno. O sea, Por supuesto. respeto a la autoridad que hay y honro lo que hay, porque además es lo que les molesta a ellos. Llega la gente allí Un arrogante. y invade. Claro. Claro, si ellos tienen un tipo de ley y luego tú te vas queriendo imponer eso, te van a salir, porque no son países democráticos, entonces más rápido que de aquí te van a sacar, más rápido. Eso ya está visto. O sea, yo las 5 veces que he ido a Cuba, he ido vestido. Solamente para entrar, he entrado vestido de civil, pero creo que ahora, a partir de ahora no lo voy a hacer porque o sea, pero por dentro me he movido todo el tiempo vestido de monje y nunca me han tratado mal. Hemos salido a cantar a la calle del Obispo, nos hemos sentado haciendo vayan tranquilos, sin arrasar, había policías mirando y no nos han dicho nada. En Matanzas el año pasado vino una señora que era delegada del Partido Comunista y venía todas las semanas, estuvo viniendo a los programas. Y le llamaban la delegada. No hubo ningún problema. O sea, simplemente hay que estar con la gente y respetar el lugar en donde están y la ley del país. Si ellos quieren cambiarlo, que lo cambien. Y una vez fui a hablar con unos devotos cubanos, fuimos a hablar con la oficina del gobierno para la legalización y fueron sumamente educados, pero me dijeron que no querían que nadie de otro país se inmiscuyera en los asuntos del país, que vinieran los cubanos a hablar con ellos. Claro. Entonces tienen que hablar los devotos cubanos, son los que tienen que ponerse las pilas, y se lo dije el otro día en el centro, estaba el profesor ahí, y los cubanos se tienen que poner las pilas. ¿Sabes por qué los echaron? Fue Ramés, que fue desde Costa Rica y fueron allí cuando se inició con Naraya Maharaj Ramés. Vamos a ir a Cuba y vamos a conquistar. Y los echaron inmediatamente. Eso fue hace más o menos unos 15 años. Sí, 18 años. O por ahí, los echaron. Pues los echaron. eso habían tomado nota la oficina del gobierno, estaban con
a dar costa a ver estos de qué van, ¿no? Porque claro, llegaron a montar, dice que pararon el tráfico y todo, se metieron por el centro de la ciudad parando el tráfico. En La Habana nada menos. O Es sea, que la bomba, vamos. Es que... Y después San Marrama fue, quería cantar y la madre de Leonarda le dijo que no. Y que sí. Y la madre de Leonardo dijo, no, porque está verde el país, todavía no podemos salir a cantar. Y se enfadó a Marrama, pero no salió. El gobierno ya les ha dicho a los devotos que se den a conocer. Exacto, sí. Pero eso tuvieron una entrevista hace 2 años y les ha dicho daros a conocer. Y, o sea que el gobierno no está en plan mal. Que quieren abrir más el grifo, no, eso bueno. Ellos tienen sus motivos políticos y hay que respetarlo también, igual que otros políticos tienen los suyos. Entonces, bueno, los políticos cada uno hace su historia Tienen y que ser los Tiene su cubanos, papel cada uno. los devotos cubanos, tienen que ser los que pidan los permisos. bueno, lo dejamos aquí, pero he compartido porque sé que a los devotos a veces les gusta Claro, saber un poco más. sí, sí, está bien. Muchas Muy gracias. interesante. Muy interesante. Más gracias. Srila Prabhupada ki jai.